Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito de la revista. Nuestro primer invitado es el doctor Ángel R. Villarini Jusino. Es un experto en asuntos educativos con un currículum amplísimo. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Es puertorriqueño, Sí. de Puerto Rico. Vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y el señor Jusino es... Gracias. Es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, República Dominicana. Y todo lo que vamos a hablar es sobre educación y me gustaría comenzar por ahí. Esta organización, ¿cuál es su finalidad? Es una organización que se dedica a promover innovaciones y reformas educativas en diferentes países y sobre todo a través de la formación de los docentes en unas nuevas maneras de entender y de practicar la educación en las aulas. Bien, aquí en el brochure dice que cualquier interesado puede ser parte de esta entidad. ¿Quiénes son los llamados a formar parte? Sí, nosotros entendemos que la calidad de todo sistema educativo depende de la formación que tengan los integrantes del mismo. En el país actualmente se está implantando un nuevo enfoque educativo que va a cambiar en una forma radical la manera como hemos entendido y practicado hasta ahora la educación, y para que esa implantación se pueda llevar a cabo es sumamente importante que tanto los directores escolares como el personal de las escuelas, como los maestros, como los estudiantes, como los padres y la comunidad en general entiendan este nuevo enfoque, de modo que puedan apoyar sobre todo a los estudiantes en estos nuevos procesos. Su presencia en el país, ¿cuál es el motivo? Actualmente nosotros estamos dando apoyo al proceso que lleva a cabo el Ministerio de Educación de implantar estos nuevos enfoques educativos, y nuestro apoyo fundamentalmente se dirige a la formación de los docentes, de los directores escolares y a la orientación de padres y estudiantes en este nuevo enfoque. Bien, el país ahora tiene un presupuesto elevadísimo para el área de educación, y entonces de repente nos encontramos con que no hay el material suficiente para profesores, para docentes, que no tienen la debida calificación, y encontramos que el mismo sistema educativo es obsoleto. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se está haciendo en esa área? Sí, en primer lugar debemos recordar que lo más importante de un sistema educativo es la interacción que se produce entre el estudiante y el profesor. Todo lo demás es apoyo a que ese proceso sea un proceso de calidad. Por lo tanto, todos los esfuerzos sobre todo deben ponerse en la formación de los docentes, de manera que los docentes estén bien cualificados, no solamente en términos de la materia que enseñan, que es uno de los problemas que tenemos en el país, sino también de la manera como ellos trabajan esa materia con los estudiantes. Aparte de eso, los esfuerzos que está haciendo actualmente el gobierno en términos de construcción de escuelas, de facilidades, de equiparlas, de tener el desayuno, de extender la tanda, todo esto va a apoyar ese proceso, pero lo más importante es que cambie la relación que hasta ahora ha existido entre el profesor y el estudiante, y también eso requiere que tengamos un nuevo currículo, una nueva manera de concebir la enseñanza de las materias académicas. El problema de la calidad de la educación estriba en que muchas veces tenemos los estudiantes ahora hasta 14 años en centros escolares, y cuando egresan de esos centros escolares y llegan a las universidades, estamos encontrando estudiantes que no saben leer, que no comprenden lo que leen, que no pueden analizar, o tenemos estudiantes que han tomado hasta 12 o 14 años de ciencias naturales y sin embargo están contaminando el ambiente, no están protegiendo su salud. Tenemos estudiantes que estudiaron 12 años o 14 años de ciencias sociales, sin embargo no tienen una conciencia ciudadana, y cuando participan en los procesos electorales que la democracia le permite, no lo pueden hacer en una forma inteligente, ¿no? Así que necesitamos modificar el sistema educativo, mejorar la efectividad del mismo
para que egresen del mismo estudiante, que estén mucho más capacitados o, como decimos ahora, que sean más competentes, que tengan competencia para los diferentes aspectos de la vida, los estudios universitarios y su futuro profesional o laboral. Los países que están en los mejores lugares del ranking mundial en materia de educación desde hace muchísimos años decidieron darle importancia a la educación básica, la inicial. Sin embargo, todavía en nuestro país la educación universitaria sigue siendo aparentemente la privilegiada. Usted, que es un experto, ¿qué opina? Sí, todos los niveles son importantes. Por ejemplo, si no atendemos adecuadamente la educación superior o la educación universitaria, no vamos a tener maestros bien formados, que son los que luego van a trabajar en los diferentes niveles, ¿no? Así que todos los niveles necesitan la misma importancia. Claro está, en los países se está poniendo el esfuerzo en los niveles iniciales, porque ahí es que se sientan las bases. Hoy día sabemos, a base de la investigación científica, que lo que un ser humano va a hacer el resto de su vida depende de las experiencias educativas que tuvo en la primera infancia, ¿no? Y de aquí entonces la importancia de esos primeros 7 años. Esos primeros 7 años donde todavía se está formando el cerebro que vamos a tener prácticamente el resto de nuestra vida. En el caso del sistema que nosotros seguimos utilizando y que aparentemente todavía continúa, ¿usted cree que hay que variarlo? La clase en la que se para el profesor y dice una cosa y algún alumno le pregunta algo, ¿ese sistema debe ser cambiado? Totalmente. Ese sistema está obsoleto, y está obsoleto por varias razones, ¿verdad? Bueno, lo primero es que estamos viendo que los resultados no son los que queremos. Acá en el país, las pruebas nacionales que se ofrecen todos los años demuestran que no estamos teniendo los resultados que queremos. Las comparaciones internacionales que se hacen entre los resultados que produce la educación dominicana y la que se produce en otros países también nos dice que el sistema es inadecuado, y es inadecuado precisamente porque esa interacción que se está llevando a cabo entre profesores y estudiantes no es apropiada. Hoy día hay dos factores muy importantes. Primero, que tenemos unos niños y unos jóvenes que tienen quizás más capacidad que nunca antes en la historia para aprender, pero aprenden de una manera distinta a como se hacía en el pasado. Hoy día el niño y el joven le gusta aprender por su propia cuenta, él descubriendo, él buscando. Y esto en gran medida se debe a que desde que prácticamente nace están sometidos a un bombardeo de información que va mucho más allá que la información que le presenta la familia o que le puede presentar la escuela, ¿no? Entonces necesitamos un proceso de enseñanza que no consista en que el maestro le esté transmitiendo información al estudiante, sobre todo porque hoy también tenemos transmisores de información mucho más efectivos. Es mucho más efectivo para un joven hoy día meterse a internet y a través de la web conseguir toda la información que necesita a base de diferentes preguntas que se está haciendo. Eso está más al día, eso tiene muchas veces mayor calidad de información, y entonces el rol del maestro tiene que ser otro. Tiene que dejar de ser un proveedor de información para convertirse en una persona que le ayude al estudiante a desarrollar diferentes capacidades, para que sea el propio estudiante, a través de su actividad, el que busque la información, la analice y la aplique a diferentes aspectos de la vida. También la educación que ofrecemos actualmente está obsoleta, porque estamos en las escuelas trabajando con una cantidad de información que no les sirve para nada a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Y entonces aquí están estos niños y estos jóvenes viviendo en una sociedad sumamente compleja, con muchísimos problemas, con muchísimos riesgos, con muchísima controversia, y estamos acá nosotros hablando de Blancanieves y los 7 enanitos, cuando los niños están viviendo en un mundo sumamente complejo. Entonces necesitamos un tipo de educación que acerque lo académico a la vida. Es decir, cómo lo que aprendemos en ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas o lengua, le permite a los niños y a los jóvenes y también a los adultos, ¿verdad?, entender de una manera más reflexiva, más crítica el mundo en que estamos viviendo, y entonces plantearse problemas y tomar decisiones más apropiadas. Estamos hablando de una educación que sirva mejor a la vida personal, a la vida social, a la vida laboral. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación en breve. Este es el cafecito de la revista. Estamos conversando con el doctor Ángel Villarini sobre temas de educación. Hablábamos de
metodología del sistema educativo, que es lo que hay que transformar, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que usted entiende? Bueno, a mí me gustaría ilustrar con un ejemplo de lo que hay que cambiar. Ok. Tengo que ir al Banco de Reservas a hacer un retiro, pero debo estar en media hora en una reunión en otro lugar. Cuando llego al Banco de Reservas encuentro que hay una cola muy grande y me pregunto, bueno, ¿me dará tiempo a hacer el retiro y llegar a tiempo a mi reunión? Detrás de mí llega otra persona y dice, aquí hay mucha gente, me voy a otra sucursal, y sale corriendo, ¿verdad? Yo me quedo allí y entonces digo, bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Y entonces me pongo a contar y cuento que delante de mí hay 20 personas y veo también que hay 4 cajeros, ¿verdad? Y aproximadamente estoy notando que atienden cada persona en alrededor de 3 minutos, ¿no? Entonces yo me planteo, bueno, si me toma llegar allá, tengo 20 minutos en total, me toma 10 en llegar, así que solamente puedo estar 10 aquí. ¿Serán suficientes 10 minutos para que me atiendan a mí? En otras palabras, en lugar de yo impulsivamente tomar una decisión y salir corriendo como hace la señora, yo entro en un proceso de reflexión. Y las matemáticas que sé, que aprendí en algún momento en las escuelas, la aplico a la situación en la que estoy viviendo en ese momento para resolver mi problema, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nosotros quisiéramos que la escuela produjera, que las materias académicas que estamos aprendiendo nos sirvieran para entender y solucionar los problemas que tenemos todos los días de nuestra vida. Eso es lo que significa no solamente aprender alguna información, sino desarrollar la capacidad para aplicar esa información. Entonces, la situación que nosotros encontramos en matemáticas es que a veces tú tomas matemáticas durante 14 años, luego te enfrentas a un problema tan sencillo como que llegaste al banco y las matemáticas no aparecen por ningún lugar. En otras palabras, ¿para qué entonces asistimos a la escuela? Y eso es lo que hace que muchas veces algunos niños, y sobre todo los jóvenes, muchas veces se interroguen, bueno, ¿y para qué la escuela? ¿Verdad? Hay un principio básico. Si yo quiero que una persona aprenda a nadar, tengo una hija, quiero que aprenda a nadar, ¿cuál es la manera como se aprende a nadar? Nadando. No hay otra manera. Si yo todos los días llevo a mi hija a la clase de natación y veo que el profesor la mete en una sala a hablar de natación, de los nadadores dominicanos, de la historia de la natación dominicana, yo retiraría a mi hija de esa clase, porque así no se aprende a nadar. Bueno, pues con las matemáticas, con las ciencias sociales y naturales, con la lectura ocurre exactamente lo mismo que pasó con la enseñanza de los idiomas, que primero se quería pretender que fuera la gramática que se aprendiera. Correcto, correcto. Y entonces, en lugar de tú enseñar un idioma, que lo que significa es enseñar a comunicarse. O sea, aprender un idioma significa desarrollar la competencia para la comunicación. Desde el enfoque de competencia, que es el que está tratando de implantar actualmente el Ministerio de Educación, entonces, lo que queremos es que las personas desarrollen competencia para desenvolverse, para desempeñarse en diferentes aspectos de la vida. Entonces, esto requiere que el maestro enseñe de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Yo no le voy a hablar al estudiante de lo que es la comunicación. Yo voy a convertir mi aula en un taller o en un gimnasio donde los estudiantes vienen a ejercitarse en la comunicación. Y en ese proceso de ejercitarse en la comunicación es que ellos van a ir aprendiendo. Por eso es que los institutos de lengua, a veces comerciales, como por ejemplo Berlitz, son mucho más efectivos que las propias escuelas, porque ellos trabajan con lo que se llama un enfoque comunicativo. Y lo que buscan no es hablar de gramática, sino que el estudiante, ¿verdad?, se exprese adecuadamente. Ese es el cambio que nosotros estamos tratando de promover. No es un cambio que se pueda instalar con suma facilidad, porque implica desplazar, sustituir maneras que hemos tenido por siglos, ¿verdad?, de enseñar, de entender y enseñar. Y entonces esto requiere que entremos en procesos formativos. Y nosotros consideramos que la clave para que en una escuela o un colegio se produzcan estos cambios está en el director escolar. Es por eso que ya desde el día de hoy nosotros vamos a iniciar aquí en Santiago, sobre todo utilizando la experiencia del Instituto Leonardo da Vinci, con el que hace ya 20 años venimos trabajando aquí en Santiago. El Instituto Da Vinci comenzó a implantar este proceso hace 20 años atrás y yo me atrevería a decir, por mi experiencia de trabajo en diferentes países,
que en este momento constituye un colegio de categoría mundial en lo que se refiere a este enfoque de las competencias. Y nosotros lo que queremos es usar esa experiencia del Instituto Da Vinci para llevarla a todo el país, comenzando por aquí mismo en Santiago. Y con ese propósito en mente, nuestra Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover estos cambios, va a tener una actividad durante el día de hoy con un grupo de directores de colegios de esta región, y esperamos que este sea el punto de partida para un diplomado que le vamos a ofrecer a los directores, que le permita a los directores ser los líderes en el proceso de transformar los colegios y las escuelas en este nuevo enfoque educativo. Doctor, yo sigo mucho el modelo educativo de Singapur y siguiéndolo he podido enterar de que en Singapur se mide al estudiante en función de sus capacidades y de la parte que va a las universidades menor que la que va a los institutos. Entonces, un país como el nuestro, que necesita mano de obra calificada, insiste en tener 20 y pico de universidades y 40 y pico, dice el experto Tony, y más, o algo más, y se le mete a la gente en la cabeza que el que no tiene un título universitario no es gente, y todo el mundo piensa en llegar a la universidad y sale de la universidad mal graduado, no encuentra empleo, cuando un trabajo, un estudio técnico probablemente lo inserte más rápidamente en el sector laboral. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que la calidad en la formación educativa que tiene una persona depende de 3 factores para que las comparaciones sean justas, ¿verdad? Primero, depende del estado social y cultural del país en general. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando comparamos República Dominicana con Singapur, porque Singapur o Finlandia, por ejemplo, o Corea del Sur, que son grandes ejemplos de éxito educativo, hay unos procesos culturales, sociales, históricos que crean unas condiciones. Yo, que tengo la oportunidad de vivir parte de mi tiempo en Puerto Rico y parte de mi tiempo acá en República Dominicana, yo creo que este país está en un momento histórico bien interesante e importante para dar un salto cualitativo en su desarrollo, porque yo noto en los jóvenes sobre todo mucho deseo de estudiar, de superarse, porque el país se está modernizando, porque el país está abriéndose a unas oportunidades. Todavía tienen que darse muchos más cambios sociales y económicos que los que tenemos hasta ahora, sobre todo para que los jóvenes vean oportunidades de emplearse, porque de qué vale que tú tengas una carrera universitaria si luego lo que vas a tener es, qué sé yo, operar un taxi de Uber, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar también. Lo segundo es que la calidad de una educación que tiene una persona depende del apoyo de la familia. Y ahí es muy importante, por ejemplo, las diferencias que a veces hay entre jóvenes que viven en sectores marginados, donde el apoyo familiar es muy débil, a jóvenes que viven en sectores de clase media, donde tienen un apoyo familiar muy sólido a la educación, ¿verdad? Entonces, en la medida también en que el país está creciendo la clase media, porque eso es algo que cualquiera que venga con frecuencia a este país se da cuenta, ¿verdad? Aquí el crecimiento más grande en este momento es el sector de la clase media. No hay nada más que ver todos los residenciales que se están construyendo en el país, sobre todo en Santo Domingo y en Santiago, ¿no? Y el tercer aspecto importante es entonces la calidad de la educación. Así que yo creo que se están dando condiciones en el país para que el país en las próximas décadas eleve el nivel educativo que tenemos, ¿no? Y entonces la idea es cómo este nuevo enfoque va a ser la punta de lanza para que, aprovechando todos esos cambios, ¿verdad?, el país se mueva a una educación de mucha mayor calidad. Para terminar, doctor, porque ya no tenemos más tiempo, ¿cuál es la diferencia del sistema educativo de Leonardo da Vinci con relación a los demás colegios? Bien, las diferencias sobre todo se ven en los resultados. El Instituto Da Vinci está entre los primeros 5 en pruebas nacionales en este país. El Instituto Da Vinci, los egresados se colocan en las mejores universidades. Nosotros ya tenemos estudios, por ejemplo, de lo que piensan las universidades de los egresados de Da Vinci. Y en todos los casos la gente dice, lo mejor que nos está llegando
viene del Instituto Da Vinci. ¿Qué es lo que se hace en Da Vinci? Pues en Da Vinci se ha creado un sistema basado en esto que es el enfoque de competencia. Y entonces a nosotros lo que nos interesa es ayudar a ese ser humano a desarrollarse mejor en 3 dimensiones. Primero, la calidad de toda tu vida va a depender de cómo tú te relacionas con la naturaleza. Si tú maltratas la naturaleza, incluyendo tu propio cuerpo, eso te va a rebotar y la calidad de tu vida se va a empobrecer. Segundo, la calidad de tu vida depende de las relaciones que tú tengas con otros seres humanos. Eso incluye tu pareja, tu familia, tus vecinos, el país en general. Entonces, tú tienes que desarrollar también buenas relaciones en esa dimensión. Y tercero, la calidad de vida depende de cómo tú te tratas a ti mismo, cómo tú te relacionas contigo mismo. Entonces, todo lo que hacemos en Da Vinci va dirigido a cómo esos niños y esos jóvenes van desarrollando unas relaciones saludables con la naturaleza, con los otros seres humanos y consigo mismo. Y entonces las diferentes materias académicas, llámense ciencia natural, ciencia social, etcétera, se enseñan en función de mejorarse en esas 3 dimensiones. Entonces, cuando un maestro está enseñando matemáticas, por ejemplo, el maestro tiene que pensar, bueno, ¿cómo las matemáticas le van a ayudar a este estudiante a tener una vida más saludable, a tratar mejor su mente y su cuerpo, o a tener mejores relaciones humanas, o a tratar mejor la naturaleza? ¿Cómo las ciencias sociales me ayudan a esto? ¿Cómo me enseñan las ciencias naturales? Y entonces lo que notamos es que los jóvenes le den sentido a la educación. Porque mire, los seres humanos, nuestro cerebro está hecho para aprender fundamentalmente 2 cosas: lo que necesitamos y lo que nos gusta. Y entonces cuando el sistema educativo sigue empeñado en enseñar cosas que la gente no necesita y que no le gusta a la gente, estamos abocados al fracaso. Y lo más que hacen los buenos estudiantes es tragarse esa información, memorizarla, vaciarla en un examen y luego ya a la semana lo olvidaron todo. Lo que nosotros aprendemos en la vida, repito, es lo que necesitamos y lo que nos gusta. Y por lo tanto, la tarea del maestro es ver cómo va relacionando la materia académica que enseña con intereses, con necesidades que se le están presentando a los niños y a los jóvenes. Es interesante cuando uno conversa este tema con los niños y con los jóvenes. Nosotros hemos hecho experiencia, por ejemplo, con niños de primer grado. Y quizás ignorantes creemos que los niños de primer grado están pensando en viajes espaciales, animales, Blancanieves, ¿qué va? Cuando le hemos pedido a los niños de primer grado que nos traigan temas que a ellos les interesa estudiarlos. Mire, tenemos temas de comunicación con los padres, la muerte, los robos. ¿Por qué? Porque ese es el mundo en que los niños ya están viviendo. Así que necesitamos un sistema educativo que sirva a los propósitos. ¿Ustedes se reúnen hoy con directores de colegios? Nos reunimos hoy con directores de colegio en el Instituto Leonardo da Vinci para presentarles estas ideas a los directores y ofrecerles la oportunidad de hacer un diplomado en nuestra organización que los capacite para poder implantar este enfoque en sus colegios. Muy grato tenerlo por aquí, muy aleccionadora toda su conversación. Muchas gracias por esta El invitación. sistema educativo. Gracias al doctor Ángel R. Villarini, de Puerto Rico. Su currículum es amplísimo, por eso no pude leerlo, pero ha sido profesor universitario, está retirado, pero es asesor del Ministerio de Educación para nuestro país y eso indica que vamos por buen camino. Unos mensajes para la parte final del cafecito de la revista.